La oración como arma contra la tentación. La tentación es una realidad constante en nuestras vidas, una batalla que enfrentamos día a día como seguidores de Cristo. Sin embargo, como creyentes, no estamos indefensos ante las artimañas del enemigo. En Mateo, capítulo 26, versículo 41, Jesús nos dejó un poderoso consejo que trasciende el tiempo y se convierte en una guía eterna. Velad y orad para que no entréis en tentación. Estas palabras nos revelan el poder inmenso que la oración puede tener en nuestra lucha contra las tentaciones que se presentan ante nosotros. En este audio exploraremos el papel crucial de la oración que ésta desempeña como un arma espiritual en la batalla contra la tentación. Nuestra lucha como cristianos ante la tentación. Como seguidores de Cristo, enfrentamos una constante batalla contra la tentación, desde los primeros relatos bíblicos hasta nuestras propias vidas. Vemos cómo la humildad ha luchado contra las influencias maliciosas que buscan apartarnos de la voluntad de Dios. La tentación se presenta en diversas formas. El deseo de pecar, las distracciones que nos alejan de la comunión con Dios y las presiones del mundo que nos rodea. La Biblia nos enseña que la tentación no es algo nuevo, sino una realidad que ha estado presente desde el principio. En Génesis vemos cómo Adán y Eva fueron tentados en el jardín del Edén, cediendo ante la serpiente y desobedeciendo el mandato divino. Esta historia nos revela que, como seres humanos, somos susceptibles a la tentación y que nuestras decisiones tienen consecuencias. Además, Jesús mismo experimentó la tentación durante su ministerio terrenal. En Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, leemos cómo Satanás intentó desviar a Jesús de su misión, presentándole diversas tentaciones. Sin embargo, Jesús resistió a todas ellas citando las Escrituras, dejándonos un ejemplo de cómo enfrentar y vencer las tentaciones mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios nos brinda principios y enseñanzas que nos ayudan a comprender nuestra lucha contra la tentación. En 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, se nos asegura que Dios es fiel y nos dará una salida cuando enfrentemos tentaciones para que podamos resistir y no caer en el pecado. Además, Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos exhorta a someternos a Dios y resistir al diablo, recordándonos que a través de nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a su palabra, podemos enfrentar con valentía y superar la tentación. Sin embargo, la tentación tiene un solo objetivo y es apartarnos para interrumpir nuestra comunión con Dios. La importancia de la oración para hacer frente a la tentación. A lo contrario de lo que describía anteriormente de la tentación, la oración tiene como objetivo acercarnos a la presencia de Dios y mejorar nuestra comunión con Él. Por lo tanto, es lo que nos puede ayudar a vencerla. A través de una relación íntima con Dios y la búsqueda constante de su guía, podemos resistir y vencer las tentaciones que se cruzan en nuestro camino. La oración no solo nos fortalece y nos conecta con el poder divino, sino que también nos brinda el discernimiento y la sabiduría necesarias
para tomar decisiones acertadas y vivir una vida en victoria. En Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús nos insta a velar y orar para que no caigas en tentación. Esta declaración poderosa revela la importancia vital de la oración en nuestra lucha contra las tentaciones que enfrentamos como cristianos. Jesús mismo fue un modelo de vida de oración, y en los pasajes de Lucas capítulo 22 versículo 40 y Lucas 22 46 encontramos más enseñanzas valiosas sobre la relación entre la oración y la resistencia a la tentación. La oración constante y vigilante nos mantiene alertas y conscientes de los embates del enemigo, permitiéndonos resistir y superar las tentaciones a medida que se presentan. De hecho, la oración se convierte en una poderosa herramienta en nuestra lucha contra la tentación por varias razones. En primer lugar, al orar nos conectamos con el poder de Dios, quien nos fortalece y nos brinda la capacidad de resistir las tentaciones. En segundo lugar, la oración nos ayuda a cultivar una relación íntima con Dios, lo que nos permite conocer su voluntad y recibir la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas en medio de las tentaciones. Además, la oración nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados y recibir el perdón divino. Cuando enfrentamos la tentación y caemos en pecado, podemos acudir a Dios en oración, arrepentirnos sinceramente y recibir su gracia restauradora. La oración nos permite buscar la fuerza y el perdón de Dios en momentos de debilidad, renovando nuestra determinación de vivir una vida en santidad, venciendo la resistencia a la oración, perseverando en la lucha contra la tentación. Hay momentos en la vida cristiana en los que podemos enfrentar resistencia o desánimo al acercarnos a la oración. En esos momentos es importante recordar que la oración no se basa en nuestros sentimientos, sino en una relación con Dios, y es nuestra determinación de buscar su guía y su fortaleza. Aquí hay algunas prácticas que pueden ayudarnos a perseverar en la lucha contra la tentación cuando la resistencia a la oración se presenta. Reconocer nuestra necesidad. Aunque no sintamos ganas de orar, debemos reconocer nuestra necesidad de Dios y su ayuda en nuestra vida. Reconocer que somos seres limitados y dependientes de su gracia nos ayuda a vencer la resistencia y humillarnos ante Él en oración. Recordar la importancia de la oración. Es fundamental recordar que la oración es una herramienta poderosa en nuestra lucha contra la tentación. Al recordar las promesas de Dios sobre el poder de la oración y cómo Él nos escucha, encontramos motivación para persistir en la oración, incluso cuando nos sentimos en el deseo inicial. Establecer una disciplina. Establecer una disciplina de oración regular puede ser de gran ayuda. Al fijar un tiempo específico para orar, aunque inicialmente no tengamos ganas, estamos estableciendo un hábito que nos ayudará a superar la resistencia y conectarnos con Dios de manera consistente. Buscar la voluntad de Dios. En momentos de desánimo es importante buscar la voluntad de Dios y pedirle que renueve nuestro corazón y nuestro deseo de orar. Al pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos ayude a superar la resistencia,
Abrimos nuestro corazón para que Él obre en nosotros y nos motive a buscar a Dios en oración. Compartir con otros creyentes. Buscar apoyo y aliento de otros creyentes puede ser de gran ayuda en momentos de resistencia a la oración. Compartir nuestras luchas y recibir aliento y oración de otros puede fortalecernos y recordarnos que no estamos solos en esta batalla espiritual. Meditar en la palabra de Dios. La lectura y meditación en la palabra de Dios nos brinda aliento y fortaleza en momentos de desánimo espiritual. Al sumergirnos en las Escrituras, encontramos promesas, ejemplos y principios que nos motivan a perseverar en la oración y a resistir la tentación. Recordemos que la lucha contra la tentación y la resistencia a la oración son batallas espirituales que podemos vencer con la ayuda de Dios. Al perseverar y buscar su gracia y fortaleza, podemos superar cualquier resistencia y experimentar el poder transformador de la oración en nuestra vida diaria.